Buenas noches, jóvenes. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Veremos el tema de ecuaciones polinomiales 2. Este tema, pues, tiene, gracias al aporte de los matemáticos italianos Tartaglia y Cardano. Ellos nos ayudan en lo que es las propiedades de estas ecuaciones polinomiales de grado 3, grado 2, grado superior, ¿no? Por ejemplo, en la resolución de la ecuación cúbica también. Ustedes saben que la resolución de la ecuación cuadrática, que es ax cuadrado más bx más c igual a 0, se puede resolver con la fórmula general. Pero una cúbica, ¿cómo sería la solución? No es la pregunta. Y gracias a estos matemáticos se pudo saber cuál es esa solución. Recordar lo que hemos visto en la clase pasada, lo que es una raíz, la raíz de un polinomio. Si alfa es raíz del polinomio p de x, eso ocurre si, solo si, p evaluado en alfa es 0. P evaluado en alfa es 0. Por ejemplo, p de x es x cuadrado menos 4. Entonces 2 es raíz. ¿Por qué 2 es raíz? Ya que p evaluado en 2 me da 0. Q de x es x cubo más 4x menos 5. Entonces 1 es raíz. ¿Por qué? Porque si evalúo 1, entonces me sale que Q de 1 es 0. Teorema del factor. Si tengo que P evaluado en alfa es 0, eso se cumple si, solo si, x menos alfa es un factor de P de alfa, P de x. Por ejemplo, si 2 es raíz de este polinomio, como afirmo anteriormente, entonces x menos 2 es factor de este polinomio. En efecto, factorizando x cuadrado menos 4, tenemos x menos 2 por x más 2. Aquí está un factor, que era el que habíamos mencionado. Pero ¿cómo sin factorizar puedes saberlo? Pues si ya tienes la raíz, le pones el menos. X menos la raíz, eso es un factor. Si x más 5 es factor de este polinomio q de x, entonces menos 5 es raíz. Es decir, esto es igual a 0. X más 5 igual a 0, equivale a menos 5. Menos 5 es raíz. Raíces múltiples. Tenemos raíces simples, o raíz simple, se aparece una sola vez. Raíz de multiplicidad k y se repite k veces. Sea el polinomio p de x igual a x menos 8 por x menos 5 al cuadrado por x más 1 al cubo. Igualo a 0 cada factor y obtiene las raíces. 8 es raíz simple porque solamente es una vez. El 5 es una raíz de multiplicidad 2 o también llamada raíz doble debido a este exponente. Y el x más 1 es igual a 0 menos 1 es una raíz de multiplicidad 3 llamada raíz triple. Ecuación polinomial de grado superior, es lo que vamos a ver hoy, ¿no? Es aquella ecuación polinomial de grado n mayor o igual que 3. ¿No? Ya sabemos que si el n vale 1 es ecuación lineal, si n vale 2, ecuación cuadrática, si n es mayor o igual que 3, ecuación polinomial de grado superior. Si el grado es 3, hablamos de una ecuación cúbica. Aquí tienes todos sus términos. El término cúbico, término cuadrático, término lineal y término independiente. Si el grado es 4, hablamos de una ecuación cuártica. Y solo tienes grado 4 y grado 2 y el término independiente, hablamos de una ecuación bicuadrada. Para resolver una ecuación polinomial, recurriremos a la factorización, ¿no? Por ejemplo, aquí resuelva x al cubo menos 6x cuadrado más 11x igual 6.
¿Cómo resolver esta ecuación? Vamos a aplicar todo lo que tú sabes sobre los métodos de factorización. A ver, estamos aquí. X cubo menos 6x cuadrado más 11x menos 6. Igual 0. Se agrupa de 2 en 2, no se puede. Podemos aplicar aquí, como es cúbica, aplicamos el método de los divisores binomios. Significa analizar este término independiente, pues hallas las posibles raíces, ¿no? Posibles raíces reales. ¿Qué son? Los divisores de 6. Puede ser más menos 1, más menos 2, más menos 3, ¿no? X es 1, dice Sergio. Si X es 1, ya tengo, si yo reemplazo, para que sea raíz debe ser 0. Reemplazas 1, menos 6, 12, menos 12, sí, 0. Entonces aplicamos Ruffini para poder hallar el cociente. A ver, aquí tenemos 1, menos 6, 11, menos 6. Luego por acá ponemos el 1. Baja el 1, multiplica, menos 5, multiplica, 6, multiplica, 0. Por tanto, este polinomio tiene como factor x menos 1 y otro factor es x cuadrado menos 5x más 6. Y esto es igual a 0. Aquí hay que factorizar todavía por aspa simple. Y finalmente los factores son x menos 1 por x menos 2 por x menos 3 igual 0. Las raíces son 1, 2 y 3, ¿no? Igualando cada factor a 0. De acuerdo, de esa manera puedes tú tener las raíces. Pero también podemos apoyarnos en el teorema de Cardano, que trata de las propiedades de las raíces. En la ecuación cúbica en este caso, ¿no? Tenemos información sobre las raíces. Por ejemplo, si queremos la suma de raíces es menos b sobre a. Encima de los coeficientes hay que poner un signo de forma alternada. Comenzamos con más, menos, más, menos. Acaba menos, menos por más, menos. Menos por más, menos. Menos b sobre a. También puedo encontrar la información del producto binario de las raíces. Es decir, producto de 2 en 2. x1 por x2 más x2 por x3 más x3 por x1. Producto binario, la suma de productos binarios, eso resulta c sobre a. Y el producto de las raíces, que son x1 por x2, x3, y eso sería menos d sobre a. ¿Ya? De esa manera puedo encontrar información sobre las raíces. Bien, ahora hablemos del teorema de paridad de raíces. En todo polinomio de grado n mayor o igual que 2 y coeficientes racionales, o sea, esto se cumple también para cuadráticos, se cumple que si una raíz tiene esta forma a más raíz de b, la otra raíz, o sea, va a haber otra raíz que tiene la forma a menos raíz de b, siendo a un número que pertenece a los racionales y raíz de b pertenece a los irracionales. Ahora, esto no solamente se cumple de ida, sino también de vuelta. Si tienes una raíz que es a menos raíz de b, existirá otra raíz que es a más raíz de b, en ese mismo polinomio. O sea, estas raíces que se presentan irracionales se presentan en pares. Entonces, si hay una, tiene que ver necesariamente la otra. ¿Ya? Para todo polinomio que tenga coeficientes racionales.
También, en todo polinomio de grado n mayor o igual que 2, coeficientes reales, se cumple que si una raíz es a más bi, recuerda que i es la base de los números imaginarios, entonces se cumple que existe otra raíz que es a menos bi. Ya existe otra raíz que es a menos bi. ¿Quién es i? Raíz cuadrada menos 1, ¿no? Y no te olvides, y es igual a raíz de menos 1. Por ejemplo, ¿dónde encuentras i? Cuando tienes una ecuación, ¿no? Ax cuadrado más bx más c igual a 0. ¿No? Y sabes que el discriminante es menor que 0, es negativo. Entonces aquí vas a encontrar este valor de i. Por ejemplo, ¿no? Si una raíz te sale menos 2 más raíz de menos 4 sobre 2. ¿No? Tú dices, esta raíz será menos 2. Esta raíz de menos 4 se descompone en 2. En raíz de 4 por raíz de menos 1. Raíz de 4 es 2. Raíz de menos 1, aquí aparece el i. ¿Ya? No vayas a sacar este menos y decir que raíz de 4 es 2 y sale menos 2. No, eso estaría mal. Se puede descomponer en 2, raíz de 4 por raíz de menos 1. Y raíz de menos 1 es el i. Y sobre 2. El 2 divide a ambos y tienen una raíz que es menos 1 más i. Y si hay esta raíz, la otra raíz será menos 1 menos i. No solamente para cuadráticos, sino también para cualquier polinomio. ¿Ya? Existe una raíz que es compleja o imaginaria, existirá su conjugado. Se llama conjugado cuando cambia el coeficiente de la parte imaginaria. Bien. Y la ecuación cuadrática, ¿no? La ecuación cuadrática tiene esta forma: x cuarta más bx cuadrado más c, donde a, b por c, el producto es diferente de 0. ¿Qué significa? Que ninguno debe ser 0. Si alguien de estos tres es 0, ya no se llamará bicuadrada. ¿Ya? Bicuadrada. Ya no se va a llamar bicuadrada. Necesariamente estos términos deben ser diferentes de 0. Ejemplo, 2x cuarta más 5x cuadrado menos 3 igual a 0. Es una ecuación bicuadrada. X cuarta menos 3x cuadrado más 36 igual a 0. También es bicuadrada. No es bicuadrada x cuarta menos 36 igual a 0. No, no es bicuadrada, porque solamente tienes dos términos. A esta ecuación se le llama ecuación binomial. Bien, ¿y cómo se resuelve una ecuación bicuadrada? Pues por factorización, ¿no? Es lo más común. O también puede ser haciendo un cambio variable. Si t es x cuadrado, vamos a resolver esta ecuación. ¿Ya? Por ejemplo, factorizamos por aspa simple. Este ejemplo se va a hacer por factorización. Por ejemplo, aquí tienes x cuarta menos 13x cuadrado más 36 igual a 0. X cuarta se descompone en x cuadrado, 36 menos 4 menos 9. Multiplica en aspa, te da menos 13. Los factores son x cuadrado menos 4 por x cuadrado menos 9. Y x cuadrado menos 4 se descompone en 2. X menos 2 por x más 2. X cuadrado menos 9 se descompone en 2. X menos 3 por x más 3. Igual a 0 cada uno. Y tienes las raíces, que es x2, x menos 2, x3, x menos 3. Por lo tanto, el conjunto solución será 2 menos 2, 3 y menos 3. Listo, y tenemos el conjunto solución de esta ecuación bicuadrada. Recuerda que cuando te pidan resolver, tú tienes que responder dando el conjunto solución. Y el conjunto solución se da entre llaves. ¿Ya? Recuerda que es un conjunto. ¿No? Tienes que poner aquí los elementos. Propiedades de la ecuación bicuadrada. Sea la ecuación bicuadrada de esta forma general, de raíces x sub 1, x sub 2, x sub 3 y x sub 4 se cumple lo siguiente.
que las raíces son simétricas 2 a 2. Es decir, si tengo una raíz que es alfa, existirá otra raíz que es menos alfa. Tengo una raíz beta, existirá otra raíz que es menos beta. Son simétricas. Por lo tanto, si tú sumas las raíces, eso te da 0. Suma raíces es 0. Por el teorema de Cardano se cumple que la suma de los cuadrados de las raíces es igual a menos b sobre a. O sea, aquí le pongo menos b sobre a. Y el producto de cuadrados, las raíces, es c sobre a. ¿No? Esto te hace acordar un poco a la cuadrática, ¿no? Menos b sobre a era suma de raíces, pero aquí es suma de cuadrados, con b cuadrática. Y producto de cuadrados, es c sobre a. ¿Y cómo se forma una ecuación bicuadrada? Pues aquí en el término lineal, el coeficiente viene a ser menos paréntesis x cuadrado más b cuadrado, más beta cuadrado, por x, más el siguiente sería alfa cuadrado por beta cuadrado, igual 0. ¿Ya? Considerando que x1 es alfa, x2 es menos alfa, x3 es beta y x4 menos beta. ¿No? Si te dicen, tienes dos raíces que son, una raíz es 2 y otra raíz es menos 6. Entonces tú dices, si una raíz es 2, va a haber otra raíz que es menos 2. Y si una raíz es menos 6, la cuarta raíz sería 6. Para reconstruir solamente tomas el y el, los positivos, ¿no? Y reconstruyes. Listo, chicos. Vamos con los problemas. Problema número 1. A ver, inténtalo. Problema 1. Bien, ¿alguna respuesta, chicos? A ver, este problema 1 dice, termine 2 sobre x sub 1 más x sub 1 más 2 sobre x sub 2 más x sub 2 más 2 sobre x sub 3 más x sub 3.
donde x1, x2 y x3 son raíces de este polinomio, ¿cierto? Entonces, podemos agrupar, se nota que se puede agrupar x1, x2, x3 y también estos tres. Entonces tenemos, factorizamos el 2, paréntesis, 1 sobre x1, más 1 sobre x2, más 1 sobre x3. Más la suma de los tres, x1, x2, x3. Aquí pues, mínimo con múltiplo es el producto de los tres raíces, x1, x2, x3, divide y multiplica, x sub 2 por x sub 3 más x sub 1 por x sub 3, la 6 es muy bien, más x sub 1 por x sub 2. ¿Listo? Más x sub 1 más x sub 2 más x sub 3. Es lo que me piden. Por otro lado, el polinomio p de x, que es 2x cubo más 4x cuadrado menos 6x más 1. Como aquí quiero el producto de los tres, bueno, primero pongo los signos, más, menos, más, menos. El producto de las tres raíces sería menos por más menos, menos 1 sobre 2. ¿Está? También quiero la suma de las raíces. La suma de raíces sería menos 4 sobre 2 y esto es menos 2. Y el producto de 2 en 2. Producto de 2 en 2 es más por menos menos, menos 6 sobre 2. Recuerda que aquí es suma, producto de 2 en 2, y aquí producto de 2 en 3. Esto resulta menos 3. Reemplazamos producto de 2 en 2 menos 3. Producto de los 3 menos 1 medio. Luego más la suma de los 3 que es menos 2. Se cancelan los menos. Multiplica, tiene 12. Menos 2 y eso es 10. ¿Listo? Ahí tenemos la solución en este problema número 1. Bien. Siguiente problema número 2. A ver, inténtelo.
Muy bien. ¿Una respuesta, chicos? A ver, veamos el problema 2. Si 2 más raíz de 3 es una raíz de la ecuación polinomial de coeficientes racionales, determine lambda al cuadrado más lambda más 1. Esta es la ecuación polinomial, ¿no? Entonces, de esta ecuación, que es 3x cubo menos 9x cuadrado más lambda por x más 3 igual 0, la primera raíz es 2 más raíz de 3. Y por el teorema de paridad, sabemos que la segunda raíz debe ser 2 menos raíz de 3. La tercera raíz no la conozco. Ponemos R. Pero aquí tengo información de la suma de raíces, del producto de las 3 y también del producto de 2 en 2, ¿no? La suma del producto binarios. Y para hallar R, puedo aplicar pues la propiedad de la suma de raíces. La suma de raíces, según Cardano, es menos este término menos 9 sobre 3. ¿No? Recuerda que arriba le puedes poner los signos de forma práctica, de manera alternada. Entonces sería menos 9. Y eso resulta, suma de raíces, resulta 3. Reemplaza y encontramos 2 más raíz de 3 más 2 menos raíz de 3 más R, esto es igual a 3. Se cancela y tenemos que R es igual a menos 1. ¿Listo? Ahora, lambda. ¿Cómo hallamos lambda? Sabemos que el producto de 2 en 2, la suma del producto de 2 en 2, es decir, la suma de los productos binarios, tiene que ver con lambda. La 6, el orden, ¿ya? Tiene que ver con lambda. ¿Por qué? Porque lambda sería el producto de 2 en 2, la suma del producto de 2 en 2 es más lambda sobre 3. Sobre 3. Pero como ya conozco cada raíz, ya sé quiénes son, esto, por si acaso le encontré menos 1, puedo reemplazar x1 por x2 sería 2 más raíz de 3 por 2 menos raíz de 3. x2 por x3 es 2 menos raíz de 3 por menos 1. Más x1 por x3. 2 más raíz de 3 por menos 1. ¿No? Y eso es igual a lambda sobre 3. En estos dos primeros sería 2 al cuadrado menos raíz de 3 al cuadrado más, aquí menos, ¿no? Cambia el signo. Más por menos, menos 2. Menos por menos más. Menos 2. Menos raíz de 3. Igual a lambda sobre 3. Se cancela. Raíz de 3. Aquí te queda 1. ¿No? Aquí te queda 1. 1 menos 3 menos 9. ¿No? Lambda menos 9. ¿Está bien? A ver, verifica. 1 menos 3 menos 9. ¿Sí? Bien, ¿listo? Entonces nos piden hallar lambda cuadrado más lambda más 1. Y eso sería menos 9 al cuadrado más menos 9 más 1. 81 menos 8, 73.
¿Listo? Esta es mi respuesta. Alternativa la C. ¿Está? Bien. Y tenemos la solución del número 2. Entonces, hemos aplicado Cardano. Nos apoyamos primero en el teorema de paridad, ¿no? Aquí. Por el teorema de paridad. Y luego en Cardano. Bien, problema 3. Inténtalo. Bien, vamos a dar solución a este problema número 3. A ver. Dice, calcule el producto de raíces de la siguiente ecuación de coeficientes enteros. Tienes x cubo, ¿no? X cubo menos mx cuadrado más 6x menos p igual 0. ¿Está? Tal que 1 más i es una raíz. O sea, una raíz sería 1 más i. Otra raíz, ya sabes, por paridad, es 1 menos i. Y la tercera raíz no se sabe. De la ecuación cúbica veo el coeficiente que es 6. ¿No? Acá no hay coeficiente, bueno, variable. Aquí también variable. Solamente tengo la información en el 6. Y 6 me puede brindar el producto de 2 en 2. ¿No? La suma del producto binario. La suma del producto binario, o sea, x1 por x2 más x1 por x3
más x2 por x3. Esto resulta, a ver, ponemos un signo por aquí, más, menos, sería más 6. 6 entre 1, coeficiente principal. Luego, x1 por x2 hay que multiplicar 1 más y por 1 menos y. La a dice, ¿listo? Más x1 por x3 es 1 más y por r, más 1 menos y por r igual a 6. Esto de acá sería 1 al cuadrado, diferencia al cuadrado, ¿no? Menos y al cuadrado. Más distributiva, r más i por r, más r menos i por r, es igual a 6. Se cancela. Y aquí tenemos 1 menos i cuadrado por dato, menos 1, más 2r, igual a 6. Esto es 2. Vas a restar 2r es 4, r es 2. Calcula el producto de raíces de la siguiente ecuación. Te piden el producto de raíces. Piden 1 más i por 1 menos i por el 2, la última raíz. Y este producto, ya sabes que es 2 por 2 te da 4. Alternativa la. Bien, tenemos la solución de la número 3. Alternativa la. A ver, siguiente pregunta, número 4. Inténtalo.
Bien, ya tenemos aquí dos respuestas. Miguel Label, Lourdes Label. Veamos. ¿Cuántos números reales cumplen que su cuarta potencia es igual, que su cuarta potencia, no sé qué número será, su cuarta potencia es igual al doble de su cuadrado aumentado en 15? Bien, él pudo pasar a restar, él también tendría x cuarta menos 2x cuadrado menos 15 igual a 0. X cuadrado, aquí pongo 5 y aquí 3, ¿no? Estamos aspa simple. Multiplica, y se obtienen menos 2. Entonces los factores son x cuadrado menos 5 por x cuadrado más 3 igual a 0. Igualamos a 0 cada factor. Y se tiene que x cuadrado es igual a 5. Entonces aquí podemos obtener dos raíces, que es menos raíz de 5 y más raíz de 5. Igualando a 0, ¿no? Tienes x cuadrado igual a menos 3 aquí. Y acá obtienes dos raíces, pero estas raíces son imaginarias, ¿no? Porque es raíz de menos 3, o sea, 3i, y la otra raíz es menos raíz de menos 3, es decir, menos 3i. La pregunta era, ¿cuántos números reales cumplen que su cuarta potencia es igual al doble de su cuadrado? Números reales. Números reales solo tenemos 1 y 2. Estos sí son reales. Él no, ellos no son irreales. Entonces la respuesta sería la D. ¿Está bien? ¿Se entiende? Bien. ¿Se comprende, chicos? ¿Sí, no? Sí, profesor. Siguiente pregunta entonces. Pregunta número 5. A ver, inténtalo.
Bien, chicos, a ver, vamos a resolver la pregunta número 5. Y se están cayendo granos de un canal al suelo, formando una pila cónica, cuyo diámetro es siempre el doble de su altura aumentado en 2. Entonces, tenemos aquí la base. Se sabe que en la pirámide la base es un círculo, ¿no? A ver, vamos a intentar hacer un círculo. Nos apoyamos en esto. Aquí. Ahí está. Vamos a hacer un círculo. Puede ser así. Bueno. Ahí está. Tenemos la base. Se sabe que la base es un círculo. Y en el cono tienes una altura. ¿De acuerdo? Y tienes una altura. Aquí tenemos el diámetro. Esto va a ser el diámetro. ¿Ya? Este es el diámetro. Y acá, por la parte trasera, por la parte de atrás, se tiene el círculo, ¿no? Se completa el círculo. ¿Ya? Entonces, según el problema, dice que el diámetro es siempre el doble de su altura aumentado en 2. O sea, si la altura le llamamos h, el diámetro es 2h más 2. ¿Ya? El diámetro es 2h más 2. ¿No? Entonces, si el diámetro es 2h más 2, el radio, tú sabes que cuando trazas la altura cae en el punto medio, ¿no? En el centro del círculo. El radio sería h más 1. El radio sería h más 1. Entonces, h más 1 y h más 1. Ahora, me hablan que contiene 245 sobre 24 pi metros cúbicos de grano. Esto es el volumen. El volumen de un cono se calcula como pi por el radio de la base al cuadrado por altura sobre 3. Ya era necesario que sepas esto para poder resolver este problema. Entonces, de los datos que tengo, tendría pi por el radio es h más 1, al cuadrado por h entre 3. Entre 3. Y esto es igual a 245 entre 24 por pi. Por pi. Se cancela pi, tercia, 8, y me queda h más 1, ¿no? Te está quedando h más 1 al cuadrado por h igual a 245 entre 8. Entre 8. Listo. Y ahora hay que buscar qué valor de h cumple esta igualdad. ¿No? Por acá veo al cuadrado y aquí h. Significa que esto puedes componerlo en como el cuadrado, que puede ser 4, y aquí 2. ¿No? Por el cuadrado, un cuadrático sería 4 y el otro sería 2. O sea, h tiene que tener acá un número entre 2. Ahora descomponemos 245. 245 también voy a buscar un cuadrado. Acá, por ejemplo, saco quinta. Quinta, 49. Ahí está. Está el cuadrado que buscaba. Acá sería 49. Y aquí 5. A ver, veamos si cumple. Esto sería 7 medios al cuadrado. H más 1 al cuadrado por h es igual 7 medios al cuadrado por 5 medios. Entonces, h es 5 medios. 5 medios más 1 sí te da 7 medios, ¿no? Por lo tanto, h sí vale 5 medios. Y eso es lo que te piden, la altura. La altura sería 2,5 metros. ¿No? Por comparación, h es 5 medios. ¿De acuerdo? Y tenemos la respuesta a la pregunta 5. Alternativa a la B.
¿Ya? Bien, siguiente, número 6. Número 6, inténtalo. Lema número 6. Para este problema es necesario saber que el volumen de la esfera es igual a 4/3 de pi por radio al cubo. ¿Ya? Bien, a ver, resolvemos el problema número 6. Dice, un joyero tiene 3 pequeñas esferas de oro macizo. Están las 3, esas 3, ya que sus radios están en milímetros y son números consecutivos. Por ejemplo, aquí, este radio le puedo poner, por ejemplo, R-1, ¿ya? Y a este radio le pongo R y a este radio R+1. Son consecutivos. Él decide fundir esos tres esferas, ¿no? Los funde y hace una sola esfera. O sea, este es el resultado de fundir esos 3, cuyo radio es de raíz cúbica de 153/2. Este radio tiene raíz cúbica de 153 entre 2. Bien, entonces se sabe que la suma de volúmenes te debe dar el volumen total. Volumen 1 es 4/3 de pi por radio al cubo, R-1 al cubo. Volumen 2, 4/3 de pi por radio al cubo. Volumen 3, 4/3 de pi por R+1 al cubo es igual al volumen total, que es 4/3 de pi
por radio, que es raíz cúbica de 153, todo sobre 2. Y esto elevado al cubo. Como todos tienen 4pi, 4pi sobre 3 se cancela. Se cancela. Y me queda r, hay que desarrollar aquí, r menos 1 al cubo es r cubo menos 3r cuadrado más 3r menos 1, ¿no? Más r cubo más, hay que desarrollar esto, r cubo más 3r cuadrado más 3r más 1. Igual, elevado al cubo se cancela la raíz 153 sobre 8. Sobre 8. Ahora, en el primer miembro se puede cancelar 3r cuadrado menos 1 también se puede cancelar. Y me está quedando, ¿no? Me estaría quedando aquí 3r cubo más 6r igual a 153 sobre 8. Todos tienen tercia, puedo sacar tercia. Tercia me queda 51. Y factorizas un r. R paréntesis, r cuadrado más 2. ¿No? Acá queda 2 todavía. Igual a 51 octavos. Y aquí hay que buscar pues qué valor puede tomar r. Por ejemplo, aquí podría ser como veo r cuadrado, r debe tener, lo puedes poner así, ¿no? Sobre 2 por aquí 4. ¿De acuerdo? Ahora, el 51, ¿qué factores tiene? Y sacas tercia, te queda aquí 1, 17, ¿no? Se puede ser R 3 medios. A ver, 3 medios al cuadrado más 2, 9 cuartos, sí, 17. Sí cumple, aquí sería 17 cuartos. Entonces, por comparación, R vale 3 medios, ¿no? Comparando, R es 3 medios. ¿Pero qué me piden? Me piden la suma de los radios. Por lo tanto, la suma de los radios, va a ser igual. R menos 1 más R más 1, 3R. Es decir, 3 medios por 3, 9 medios. Y eso es 4,5 milímetros. ¿De acuerdo? Tenemos la respuesta a la pregunta número 6. Alternativa la A. Bien. A ver. Siguiente pregunta, número 7. Dice, una lata cilíndrica de aluminio tiene una altura que es 24 centímetros más que el diámetro de la base. También por acá, a ver, vamos a poner esto, es como un cilindro. Me dice que la lata tiene una altura que es 25 centímetros más que el diámetro de la base. El diámetro de la base, no sé cuánto vale. Le vamos a poner pues 2R. Y la altura sería 2R más 24, ¿no? Así que la altura es 24 centímetros más que el diámetro de la base. El diámetro es 2R. Recuerda que el diámetro es el doble del radio. Pues el radio vale R. El radio de la base vale R. ¿De acuerdo? Y presenta un volumen de 850 pi centímetros cúbicos. ¿Cuánto de aluminio en centímetros cuadrados se utilizó para la confección de la lata? O sea, te piden cuánto es el área, el contorno, ¿no? Porque tú sabes que la lata tiene todo el aluminio, hay que hallar el área. No te piden volumen, ¿eh? Porque volumen te lo dan. Te piden el área total. ¿Ya? Entonces, vamos a usar primero este dato de volumen, recordando el volumen de un cilindro. Volumen de un cilindro se sabe que es igual a área de la base, pi por radio al cuadrado multiplicado por altura. Por dato es 850
850 pi igual a pi por radio, r, no se conoce, al cuadrado por la altura, que es 2r más 24. Sacamos mitad a todo. Aquí es 12, aquí mitad, 425, se saca el pi. 425 se puede descomponer, ¿no? Este número hemos visto ya antes. Pero quinta, esto es 8, 25 quinta, 17. Entonces tendríamos 5 al cuadrado por 17. 5 al cuadrado por 17. Es igual a r cuadrado por r más 12. Por comparación, r vale 5. ¿No? 5 al cuadrado, 5 más 12, 17. Cumple. Ahora, ¿qué me piden? Te piden el área total. Área total, ¿no? El área total del cilindro va a ser igual. El área del contorno, ¿no? Área lateral, se le llama eso. Área lateral más el área de los círculos, de las bases, ¿no? Más 2 veces el área de la base. Porque hay 2 círculos. El de arriba y el de abajo. Entonces, el área total sería igual. Área lateral. Cuando tú estiras el área lateral, ¿no? Tú tienes lo siguiente. Tú estiras la parte lateral, encuentras esta línea que viene a ser el contorno de toda la base. Y el contorno es el perímetro de la base. Como el radio es r, el perímetro sabe que es 2pi por r. Y la altura, ya tienes el dato que es 2r más 24. Pero como r es 5, esto sería 1034, ¿no? Y esto también será 10pi. Entonces el área lateral viene a ser 10pi por 34. Más 2 veces área de la base. El área de la base es pi por radio al cuadrado. El radio es 5 al cuadrado. Y esto resulta 340 pi más 25, 50. 50 pi. Y eso es 390 pi centímetros cuadrados. ¿De acuerdo? Esta es la respuesta a la pregunta 7. Entonces, lo que hice es la demostración, ¿no? Del área, el área total. Ahora, puedes también memorizar la fórmula, ¿no? Área total es igual a 2 veces pi por r, r más h. Esa es la fórmula. Pero también puedes deducirla. ¿De acuerdo? Siguiente, último problema, número 8. Dice, en una granja se determinó que f sub x representa el número de aves de corral en un cierto tiempo x en trimestre. O sea, el x es el tiempo en trimestre. Es la variable que representa el tiempo en trimestres. Tal que f de x es un polinomio mónico y cúbico. A ver, se dice polinomio mónico cuando el coeficiente principal es 1. ¿Ya? Será mónico cuando el coeficiente principal es 1. ¿Y quién es el coeficiente principal? Pues el coeficiente que acompaña al término de mayor grado, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes x cuarta o 2x cuarta más x quinta menos 2, aquí esto es un polinomio mónico, porque el coeficiente principal es 1. El coeficiente que acompaña al mayor grado, el término de mayor grado, es 1. Esto es mónico. Acá, si es mónico, significa que su coeficiente principal es 1. Y es mónico y cúbico, dice. Si es cúbico, el grado mayor es 3. Yo tengo un término de f de x. Que carece de término cuadrático. O sea, sería más 0x cuadrado. No tiene término cuadrático. No sé nada del término lineal, ¿no? Dice, ¿no? Más, le pongo ax. Y tampoco sé nada del término independiente, más b.
Entonces, f de x es igual a x cubo más ax más b. ¿Qué más? Al inicio se tiene 100 aves de corral. Al inicio. Me hablan de un tiempo. Inicio. Tiempo 0. O sea, x es 0. Cuando x es 0, entonces f de 0 vale 100. Recuerda que f te da la cantidad de aves, ¿no? El número de aves. F de x representa el número de aves. ¿Ya? No te olvides. Evalúalo en 0. Ya 0, 0 se va. Entonces b es 100. Ya encontré b. F de x sería igual a x cubo más ax más 100. ¿Qué más? Y luego del primer trimestre se cuenta 121 aves. O sea, cuando x es 1, f de 1 es igual a 121. Evalúalo. 1 más a más 100 es igual a 121. A resulta ser 20. A es 20. Pregunta, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para llegar a tener 244 aves? Ya tengo la función que es x cubo más 20x más 100. Esta es mi función. Ahora te piden el tiempo, o sea, x. Recuerda que x habla de tiempo per trimestre. El tiempo que tiene que pasar para llegar a tener 244 aves. O sea, para que f de x sea 244. ¿No? Decimos, si x es igual a t, o sea, en el tiempo t, todo esto, t cubo más 20t más 100 debe ser 244. ¿No? Debo hallar t en esta igualdad. El pasa a restar, t cubo, o el pasa a restar mejor, t cubo más 20t es igual a 144. Factoriza t más 20, y aquí busca dos números. A ver, sería aquí, puede ser 16 por 36. A ver. No, creo que no. ¿Qué puede ser aquí? Busca dos números que multiplicados se diferencien en 20. Acá este cuadrado, ¿no? Acá este cuadrado. Creo que sí era 16. Profesor, el t cuadrado iría dentro del paréntesis. Dentro, muchas gracias por esa observación. Entonces acá tendríamos t paréntesis t cuadrado más 20. Ya, ahora sí. ¿Qué número es? ¿Qué número cumple? 4, ¿no? Creo que es 4. 4 por 4 al cuadrado más 20. 36 por 4 sí te da 144. Entonces t es 4. Listo. Ya encontré t. ¿Qué es el tiempo que debe pasar para que la cantidad de b sea 244? Pero recuerda que t se mide en trimestres. 4 trimestres. 4 trimestres. Aquí hablan de años. ¿Cuántos años es? ¿Cuántos años será? Debe pasar. Debe nada más es. Debe pasar 4 trimestres que representa un año. ¿No? Porque trimestres 3, 4 por 3, 12. Un año. Alternativa, la A. ¿Se comprende, chicos? Sí, profesor. Muy bien. Listo, jóvenes. Con este problema estamos finalizando la sesión del día de hoy.